Voy a empezar otra vez. Ok, entonces, les decía, a ver, les decía que la semana anterior estábamos recordando algunos de los detalles, esperemos que no se vuelva a ir, algunos de los detalles, algunas de las razones por las cuales tenemos que dar siempre gracias. Y les dije que teníamos que dar gracias por esto que cada vez es menos popular, haber dicho que sí. Cuando Dios nos enfrentó, cuando ustedes y yo fuimos enfrentados por Dios, independientemente de las circunstancias en las que Dios nos encontró, ustedes y yo dijimos que sí. ¿Sí? No sé si entienden esto, pero ustedes nunca conocerán el infierno. ¿Sí? Nunca. La condenación es algo que ya no está en el futuro nuestro. ¿Sí? Y eso es algo por lo cual tenemos que estar profunda y eternamente agradecidos siempre. Así es que, pero no es solamente el haber nacido de nuevo. No es solamente el hecho de estar viendo nuestra vida cambiar delante de nuestros ojos. No es solamente esto. Hay algo más por lo cual te podemos dar gracias y tiene que ver con este proyecto que Dios planeó para cada uno de ustedes. Cuando ustedes y yo nacemos de nuevo y empezamos a ver todo lo que Dios empieza a hacer en nuestras vidas, esto solamente confirma algo, les dije, ¿se acuerdan? ¿Qué confirma esto? Que había un plan. Había un proyecto anticipado, diseñado, aún mucho tiempo antes de lo que ustedes y yo alcanzáramos a imaginar. ¿Sí? Ni siquiera alcanzamos a imaginar que Dios planeó esta relación que hoy tiene con nosotros desde la eternidad pasada. No me pregunten cómo es esto. No lo entiendo. Yo no entiendo cómo Dios planeó que fuéramos, como lo vamos a ver en unos minutos, sus amigos. ¿Sí? Cómo Dios planeó esta relación con nosotros desde la eternidad pasada, pero así fue. ¿Sí? Y así es. Entonces les decía que tenemos que recordar, dar gracias por esto siempre, pero les dije que podíamos dar gracias por más cosas todavía. Por ejemplo, una de ellas era esta oportunidad de madurar, de crecer, de profundizar en el estudio de la Biblia. Cuando ustedes y yo, y ahí aproveché para ir introduciendo el tema, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando ustedes escuchan este verso, ustedes se pueden hacer muchas preguntas. ¿Cuál verdad? ¿Qué incluye esta verdad? ¿De qué nos va a hacer libres? Y la pregunta obvia, ¿para qué nos va a hacer libres? ¿Sí? Pero antes de llegar allí, estamos en eso, estamos tratando de sumar a esta enseñanza todo lo que necesitamos entender para poder entender con toda profundidad esta verdad. Pero tiene que ver con eso, ¿sí? Ustedes y yo estamos dándonos la oportunidad de estudiar la salvación que recibimos, de profundizar en estas verdades, y eso hace algo. Cada vez que ustedes y yo dedicamos tiempo a profundizar en este libro, en todas estas enseñanzas, algo ocurre, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ir entendiendo. Pero les dije que la última cosa por la cual podíamos dar gracias era porque ya nos habíamos encontrado con nuestro dueño. ¿Se acuerdan? Hablamos de aquel sentido de pertenencia, pero les dije que hay un sentido de pertenencia temporal y hay un sentido de pertenencia absoluto. El sentido de pertenencia que da el saber que yo pertenezco a una estructura familiar, ese no responde, no satisface las necesidades más importantes del alma del ser humano. ¿Sí? Solamente el sentido de pertenencia absoluto, cuando yo le entrego mi vida a Cristo, es cuando yo entiendo de quién soy y a quién verdaderamente siempre le he pertenecido.
¿sí? Es en ese instante cuando ustedes y yo, cuando el hombre entiende cuál es la razón de su existencia. En ese instante, cuando encuentra el sentido absoluto de pertenencia, cuando sabe a quién pertenece y de quién es, de Dios y para Dios, es entonces cuando el hombre sabe no solamente cuál es su propósito aquí en la vida, no solamente hacia dónde va, sino de dónde viene, qué tiene que hacer aquí, cuál es su sentido, cuál es la razón de su existencia. Entonces, esto afirma el corazón del hombre, le da un sentido. ¿Sí? Hoy la gente anda por la vida sin saber para dónde va, ni qué es lo que está haciendo aquí. ¿Sí? Hay ciertas estructuras, como les había dicho, que detrás de las cuales hoy toda la humanidad va detrás. Pero no es esto para lo que Dios nos puso aquí. Bueno, en fin, ok. Entonces, les decía que estábamos madurando y por esta razón Dios dice, escuchen, y aquí empezamos a introducir el tema, Dios dice que al ir conociendo, al ir madurando en todas estas verdades, el conocimiento de esta verdad va a ir haciendo algo que para mí es maravilloso, ¿sí? Y ha sido mi experiencia, y espero que la suya, en estos últimos 22 años. Cuando yo voy madurando en el conocimiento de todas estas verdades, eso tiene un efecto sobre mi vida. Al ir madurando, al ir profundizando, al ir creciendo en el conocimiento de estas verdades, la verdad o estas verdades van rompiendo nuestra relación con el pecado. Esto es maravilloso. ¿Sí? Gracias, Camila. ¿Sí entienden? Esto es maravilloso. Naturalmente se van a ir rompiendo todas esas estructuras equivocadas en su vida. ¿Sí está claro? Ok. ¿Por qué? Porque cuando ustedes y yo escuchamos la verdad, podemos ser, les dije, libres para vivir como Dios siempre planeó que viviéramos. Ese es el propósito final. La idea de conocer la verdad y que esa verdad nos haga libres, es libres ¿para qué? Libres para vivir como Dios siempre planeó que viviéramos. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero a mis 26 años, que fue cuando yo le entregué mi vida a Cristo, a mis 26 años yo no podía vivir mi vida como yo quería. Yo sabía cómo tenía que vivir, pero no tenía el poder para vivir de esa forma. Nunca pude. Siempre lo intenté, siempre quise cambiar, pero nunca pude. ¿Sí? Entonces, bueno, hablamos de este sentido de pertenencia y les dije, teníamos que afirmarnos en esto. Entramos al tema que vamos a entrar, o seguimos avanzando, repasando algunas de las cosas que quería repasar y no pude terminar. Y para terminar este repaso, necesito leer estos últimos versículos. ¿Me ayudas, Romo, por favor? Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ok, perdón. Hay palabras claves, ¿sí? Ya esto lo habíamos visto, solamente estoy repasando muy rápido. Pero hay palabras claves. Hay detalles claves que ya vimos. ¿Sí? Este tema de moriréis en vuestros pecados, ya lo vimos. ¿Sí? No lo pierdan de vista. Vienen otras palabras claves en los versículos 25. Adelante. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús dijo, lo que desde el principio os he dicho. Ok, recuerden esto, no olviden esto, lo que desde el principio Él estaba haciendo algo. ¿Sí? Desde el principio Él estaba insistiendo en algo. Ya vamos a ver qué es. Ajá. Adelante. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo a mí. Exactamente. Ok, muchas cosas tengo que decir, pero recuerden, o les recuerdo, la incredulidad de los que estaban escuchándolo no le permitió seguir avanzando en la conversación. ¿Sí? ¿Se acuerdan? A las puertas del corazón de cada uno de ellos, la conversación se terminó.
porque la incredulidad y la necedad de ellos no le permitió a Jesús seguir avanzando. Pero bueno, ok, les recuerdo que el propósito de Dios, cuando Dios se hizo hombre, cuando Dios se encarnó en la persona de Jesucristo, cuando Dios se hizo hombre en Cristo, fue con un propósito. ¿Sí? Voy y les recuerdo el pasaje. Es más, ahí está se puede marcar lo que desde el principio os he dicho yo. ¿Qué era lo que Él desde el principio les estaba recordando? Esto, ¿sí? Presten atención a este detalle. Cuando Él se encarna, cuando Dios se hace hombre en la persona de Jesucristo, lo hizo con un propósito. Pero me voy a devolver un paso atrás. Antes de que Él dejara el cielo y viniera a la tierra, Él, Jesús, el Hijo, la tercera persona o la segunda persona de la Trinidad, estaba delante de la presencia del Padre. ¿Sí está claro? ¿Sí me siguen hasta allí? ¿Sí? Ok. Él está delante de la presencia del Padre y está oyendo todo lo que el Padre habló, todo lo que Él dijo, todo su proyecto, todos sus planes, Él los está oyendo. Así es que en el momento en el que Jesús deja el cielo y se hace un hombre o se encarna, Él viene ya con un propósito establecido. ¿Cuál es ese propósito? Venir a declarar a los hombres el eterno amor que tenía por cada ser humano. Ese fue su propósito siempre. Eso es lo que desde el principio Él les estaba diciendo: yo soy Dios, vengo del cielo, vengo de la presencia del Padre y vengo con un propósito muy claro. Vengo a decirles lo que está en el corazón de Dios. El amor, a expresar el amor eterno que tengo por cada uno de ustedes. Chicos, no le den bola a Camila, porfa. Ok, gracias. Ok, ¿por qué no puede decir más? Recuerden, voy a leer, dice, el 26, profe, por favor. Dice: muchas cosas tengo que decir y juzgar, pero la conversación quedó allí. Él no pudo continuar con esto. ¿Por qué? No puede decir más, no puede decir cómo va a empezar. No pudo decirles, a ver si me siguen, no pudo decirles, hoy hay muchas cosas que nos distraen. No pudo decirles cómo empezar este proyecto de cambiar sus vidas, porque ni siquiera creían en Él. ¿Sí está claro? Así es que esa conversación no pudo avanzar. No pudo decirles cómo iba a cambiar sus vidas, no pudo decirles cómo iba a guiarlas, a conducirlas. Es más, ya como creyentes, ustedes y yo, nos cuesta trabajo creerle, como creyentes. ¿Sí me explico? Recuerdo, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero en los primeros días, semanas o meses de convertidos, a nosotros o a ustedes o a mí, pues voy a hablar de mí, a mí me dijeron que Dios me iba a guiar. ¿Sí? A todos nos dicen lo mismo: Dios te va a guiar. Confía, descansa, que Dios te va a guiar. Pero uno se queda pensando y dice: bueno, Dios me va a guiar. Ok, ¿qué es que se me va a aparecer? ¿Va a venir y me va a decir por dónde ir? Sí, y empiezan todas las dudas, empieza la incredulidad. Ya como creyentes empieza a asaltarnos la incredulidad. ¿Sí está claro? Ya somos creyentes, pero profundamente limitados. Nuestra fe es como de este tamaño, o un poco menos. ¿Sí? No sabemos cómo trabaja Dios, no tenemos la menor idea de cómo lo hace. Así es que, como creyentes, algunas veces tardamos en entender algunas cosas y en creer o en apropiar algunas cosas. Vuelvo al pasaje. Jesús no puede explicarle más
a una persona, no puede avanzar más a una persona que todavía, o con una persona con la cual todavía no le conoce. Él no puede ir más allá. ¿Sí? Presten atención en este punto, porque esto es muy importante para aquellos por los que estamos orando desde hace tiempo. ¿Sí? Repito, Él, Dios, no va a ir más lejos. No puede ir más lejos con una persona que todavía no le conoce. No puede explicarle más. Solamente hay una cosa que Él necesita que el hombre entienda. ¿Cuál? Su necesidad de invitarlo al corazón. ¿Sí está claro? La necesidad que el hombre tiene, ese hombre tiene de conocer a Cristo. No puede pasar de esa verdad, no puede ir más allá, no le puede explicar más cosas que esto. ¿Sí está claro? Que la necesidad que tiene de vivir, de invitarlo al corazón. ¿Por qué? ¿Por qué esto? A ver, necesito que me presten atención a este detalle. La primera enorme verdad que Dios necesita que el hombre entienda es que Él necesita invitar a Cristo al corazón. ¿Por qué? Esa es la primera parte del proyecto. ¿Por qué? Porque la otra etapa del proyecto, escuchen, la siguiente parte del trabajo que Dios hace en la vida de un hombre, la hace desde el interior del corazón. Pero ¿cómo va a hacer esa parte si todavía no entra? Por eso es que primero tiene que convencer al hombre de nacer de nuevo. Una vez que lo convence, empieza la otra etapa, desde el interior del corazón, en la mente, en la vida de la persona. Entonces, recuerden esto, el primer gran proyecto de Dios es acercarse a la vida del hombre. ¿Sí? Así es como Dios trabaja, escuchen. Dios trabaja en el entorno. Silvia, Dios trabaja en el entorno de las personas. Producto de las oraciones de ustedes, de todas las oraciones que estamos haciendo por aquellas personas que amamos, Dios empieza a trabajar en el entorno de esa persona. Empieza a allanar el camino al corazón de esa persona. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que esa persona se pueda convertir. Eso es todo. Pero la segunda parte del proyecto, la segunda gran obra de Dios, después de rescatarnos, después de salvarnos, es trabajar desde el interior del corazón del hombre para que el hombre pueda vivir la vida que Dios planeó. ¿Sí está claro? Es sencillo de entender, ¿sí? Así es que Jesús le está diciendo a este auditorio, hay muchas cosas que yo quiero decirles. Hay muchísimas cosas, pero no se las puedo decir. Yo he estado compartiendo, les dice Jesús, he estado compartiendo con ustedes lo que desde el principio escuché de mi Padre. La razón, el proyecto, el propósito por el cual fui enviado al mundo. Eso es lo que desde el principio he estado compartiéndoles. Y lo más increíble, yo no sé, ¿sabe qué es lo más increíble de esto? Lo más increíble es que todo depende de Él. Voy a explicar algo que yo todavía no creo entender muy bien. Sí lo entiendo, ¿sí? Racionalmente hablando, puedo confirmarles que lo entiendo, pero en el corazón no lo entiendo. No sé cómo funciona, ¿sí? Todo depende de Él. En este proyecto que ustedes y yo empezamos, todo depende de Él. Voy a tratar de explicarlo. En los últimos años, estos últimos 2, 3, 4 años, esto que les estoy explicando ha sido el gran trabajo de Dios en mi corazón y espero que en el de ustedes también. ¿A qué me refiero? Entender este detalle, entender que ustedes y yo no tenemos absolutamente nada que ver con lo que está pasando en nuestras vidas, nada. ¿Sí? Ni ustedes ni yo tenemos absolutamente nada que ver con esto, aunque estamos profundamente agradecidos de lo que Dios está haciendo, porque está pasando. Sin duda alguna hay cosas pasando, ¿sí? Pero ustedes y yo no tenemos nada que ver con eso, lo disfrutamos profundamente, pero es un asunto que tiene que ver solamente
con la decisión de Él. Él sabe lo que está haciendo. ¿Sí? Él sabe qué es lo que quiere hacer en la vida de cada uno de ustedes. Escuchen, no depende de ustedes, no depende de si ustedes corren, no depende de si ustedes, no depende de si yo corro, no depende del esfuerzo que yo haga, no depende de mí, depende de Él. Si ustedes le entregan su vida, si ustedes nada más se determinan en obedecer y en aceptar lo que Él les establece, todo el proyecto de Él, todo el plan que Dios tiene para la vida de cada uno de ustedes se irá desarrollando. Él sabrá qué hacer con sus vidas, pero no depende en nada de nosotros. Está basado en la nueva creación. Está basado en esa nueva creación dentro de nosotros, que Él hizo dentro de nosotros. Está basado por completo en lo que Él hizo por nosotros y está basado en el hecho de que ustedes y yo vamos a ir madurando. ¿Sí? Ok. Jesús sigue hablando de cómo se va a manifestar. Roger, 27, 28 y 29, por favor. En este punto, lo que vamos a leer, Él dice que Él se va a manifestar, ya lo hizo, ¿sí? Constantemente viene hablando de la deidad, de su deidad, de Él como Dios, ¿sí? Constantemente viene manifestando que Él es Dios, pero en estos pasajes que vamos a leer, dice que va a llegar un momento en el que ellos se van a dar cuenta, pero ya va a ser demasiado tarde. Escuchen, ¿qué dice? Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo, pues, Jesús: cuando ya haya levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hago. Porque el que me dio, conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Exactamente. Cuando lo que les dice es, cuando ustedes me vean entre el cielo y la tierra, es decir, clavado en aquella cruz, cuando ustedes me vean allí levantado entre el cielo y la tierra y se den cuenta de quién soy yo, en un sentido lo que Él les está diciendo es que no pueden cometer el error de dejar pasar la oportunidad, ¿sí? Porque cuando reaccionen, puede ser que cuando reaccionen ya sea demasiado tarde. ¿Sí está claro? Ok, bueno, voy a avanzar de una vez, voy a irme directamente al versículo 31 para empezar ya con el tema, porque si no se me va a ir el tiempo otra vez repasando esto. Vamos al versículo 31, lo voy a leer yo para que quede grabado con este micrófono, ¿no? Pongámoslo en pantalla, ahí está. Dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ok, les recuerdo, sí, debe ser que se está sobrecargando el circuito. Sí. Sí, se sobrecarga y se dispara. Bueno, vamos a ver si logramos avanzar así. Por fe, yo sé que van a estar ahí sentados, porque ya no los veo. Les decía que hay palabras claves en estos versículos en las que nos vamos a detener. Por ejemplo, este versículo, el 31, hay palabras claves como cuál. Escuchen, porque hoy no me va a dar tiempo de verlo, pero la otra semana voy a explicarles esto que vamos a ver, que voy a tratar de explicar hoy. Este grupo, este auditorio que está escuchando a Jesús, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Cualquiera al leer esto piensa en este grupo como un grupo ya de creyentes, de nuevos convertidos. Pero la semana que viene les voy a confirmar que no se convirtieron, ¿sí? Que no son creyentes. Es más, les voy a confirmar que este grupo, que en este momento aparentemente está creyendo en Él, este grupo estuvo a punto de matarlo apedreado, ¿sí? De apedrear a Jesús. Pero no pierdan de vista la palabra creer, no pierdan de vista la palabra permanecer, porque allí es donde vamos a quedarnos hoy. Y no pierdan de vista la palabra discípulos.
tampoco. Ok, entonces, aquí habla, en este pasaje, dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, aquí habla de la permanencia en la palabra. Vengo usando conceptos a propósito desde la semana anterior. ¿Cuáles? Madurar, crecer, asimilar, beber, y todos estos conceptos asociados con apropiar o creer las verdades que están en la Biblia. ¿Sí? El concepto detrás del cual vamos, o la enseñanza detrás de la cual vamos, es: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Sí está claro? Así es que no pierdan de vista esto. Permanecer es un concepto más, ¿sí? Uno adicional a todos los que ya hemos visto: madurar, asimilar, crecer, ¿sí? Permanecer, guardar, memorizar, todos son sinónimos de este concepto de permanecer en la palabra de Dios. Cuando ustedes leen la Biblia, se dan cuenta que hay una enorme cantidad de pasajes que nos hacen ver la necesidad que tenemos de que la Biblia se convierta en una parte de nosotros, o en todo. Sí, por ejemplo, ahorita recuerdo un pasaje que dice que la palabra de Dios tiene que morar abundantemente en nosotros. ¿Sí? Ok, por ahí vamos. Por ejemplo, les voy a recordar un pasaje, no sé si lo puedes poner en pantalla, ¿no? Primera de Juan 3, 18 hasta el 22, ustedes lo pueden leer completo en casa. Primera de Juan 3, del 18 al 22, y dice más o menos así: hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Escuchen, estoy hablando de la verdad, estoy hablando de madurar en esta verdad y de permanecer en la verdad. ¿Sí? A ver, estoy tratando de explicar que no se trata de escuchar la palabra, no se trata de simplemente oír la palabra de Dios, no se trata simplemente de exponerse a una exposición de la Biblia, escuchar una exposición, oír una exposición. No se trata solo de eso. Sí, no se trata, escuchen, no sé si les suena familiar esto, no se trata de cuánto sabes de la Biblia, sino de cuánto de lo que sabes obedeces. Eso es lo importante. No es solamente ser un oidor olvidadizo de la Biblia, sino permanecer en ella. Este es el concepto que estamos viendo, porque cualquiera podría decir, bueno, ¿y qué tiene que ver Primera de Juan 3:18? Me refiero precisamente a eso. Este pasaje, todo este pasaje desde el 18 hasta el 22, tiene una promesa que es extraordinaria. El pasaje dice: hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Qué significa esto? Fundamentalmente, lo que Dios intenta enseñarnos es que el amor, escuchen, no debe ser de palabra ni de lengua, debe ser de hecho, debe estar basado en una acción concreta. Sí, cuando una persona dice: estoy orando para que Dios me permita amar a alguien, orará el resto de su vida, porque no funciona así. ¿Sí? El amor se manifiesta, según este pasaje, no de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Tiene que haber una acción concreta. El amor es una acción concreta. ¿Sí está claro? Y además, esta acción concreta no es sobre la base de cualquier cosa, o no puede tener cualquier fundamento. No, esa acción concreta debe fundamentarse en la verdad, es decir, dicho de otra forma, en lo correcto, en lo que es verdadero. ¿Sí está claro? Porque cualquiera puede tener su propio concepto acerca de lo que es el amor verdadero. Ok, entonces, meditando en este pasaje y en guardar o en permanecer en la Biblia, por lo menos yo le pedí a Dios que esto se convirtiera en una realidad en mi vida. ¿Por qué? Porque si ustedes siguen leyendo, no lo voy a leer todo, no sé si tal vez está solamente el 22, bueno, ahí está, pongan el 22 en pantalla, nada más. Si ustedes siguen leyendo, se van a encontrar con esta promesa en el versículo 22, yo la voy a parafrasear.
dice, y cualquiera cosa que pidamos o que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque, escuchen otra vez el concepto, ¿se acuerdan? Permanecer en la palabra, permanecer. Jesús les dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra. Este versículo lo presenta como guardar, ¿sí? Dice que cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos todas las cosas que son agradables delante de Él. ¿Qué es lo que intento decir? Lo que intento decir es que hay una profunda seguridad. La persona que busca siempre agradar a Dios, que busca siempre obedecer a Dios en todo, puede tener la profunda certeza o la certeza absoluta al vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, no sin error, pero al vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, esta persona puede tener la confianza absoluta de que puede expresarle a Dios cualquier cosa y Dios va a responder su oración. ¿Sí? No me puedo detener en eso, ahí se los dejo y ustedes van a meditar en eso. ¿Sí? Así es que este día la invitación es a permanecer, a guardar su palabra. No es oírla, no es solamente escucharla, sino que la palabra de Dios se vuelva parte de nuestra vida. ¿Qué significa que se vuelva parte? Significa esto, significa que gobierne sus acciones, significa que gobierne sus reacciones, significa que la palabra de Dios dicte y guíe todo lo que ustedes hagan en su vida. Eso es lo que significa guardar o permanecer, es decir, que la Biblia se convierta en la estructura de su vida. ¿Sí está claro? ¿Por qué esto es tan importante? Porque a medida que ustedes dejan que la Biblia sea parte de sus vidas o se convierta en una parte de sus vidas, Dios, escuchen, y aquí vienen, recuerden, a ver si se lo pueden imaginar, aquí encima mío, imagínense en el verso. El verso es, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Sí? Abrí un paréntesis a la par de ese versículo y en ese paréntesis estamos hablando todo esto que estoy hablando, pero ya estoy llegando a este pasaje. A medida que ustedes dejan que la palabra de Dios gobierne sus vidas o sea parte de sus vidas, algo maravilloso empieza a ocurrir. Algo maravilloso empieza a suceder. Que, bueno, empieza a aparecer en sus vidas el fruto de lo que la Biblia dice que va a producir, de lo que aquel pasaje, aquella verdad o aquel cúmulo de verdades que ustedes van apropiando, que van guardando, en los cuales van permaneciendo. Cada una de esas verdades, la Biblia enseña que cada una de ellas va a producir algo dentro de ustedes. ¿Sí está claro? El fruto de esa enseñanza empieza a manifestarse en sus vidas y vamos a ir descubriendo, apenas a empezar a ir descubriendo la profundidad de lo que dice el versículo 32. ¿Sí? Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así es que vamos a entender esta parte de la verdad. Cuando Dios habla de la verdad, esto es muy importante que lo entendamos, escuchen. No es un conocimiento. La Biblia, cuando habla de la verdad, no espera que ustedes y yo pensemos que es algo que tenemos que entender intelectualmente. ¿Sí me siguen hasta allí? ¿Sí? Ok. No es algo que yo tengo que entender o racionalizar. No es algo que yo tengo que entender intelectualmente. Es algo que tiene que ser. Es algo que tiene que afectar mi vida. ¿Sí? Estoy hablando de lo que es o de lo que significa la verdad para Dios. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuál es esa verdad? Estoy empezando a dar pistas, recuerden, apenas estamos introduciendo el tema. Esta verdad
no tiene que ver con algo que tenemos que entender. Evidentemente, pues vendrá el conocimiento. Pero el conocimiento, si ese conocimiento no baja al corazón y produce lo que tiene que producir, o lo que la Biblia dice que tiene que producir, entonces no sirvió para nada. No es parte de esa verdad que nos va a hacer libres. ¿Sí? A ver si me siguen. Entonces, repito, no es algo que ustedes y yo tenemos que comprender intelectualmente hablando. No. La verdad, cuando yo asimilo esa verdad o permanezco en esa verdad tiene que manifestarse de una forma, tiene que afectar mi vida, tiene que cambiar mi forma de ser. ¿Sí? Dicho de otra forma, Dios nos va a sacar del error en el que estamos viviendo. ¿Sí está claro? Cuando yo digo que la verdad tiene que ser y tiene que afectar mi vida, me refiero a que Dios nos va a sacar de aquella estructura equivocada en la que estamos viviendo. ¿Para qué? Para que ya no sigamos viviendo como antes vivíamos. Y en este sentido, es en el sentido al que Dios se refiere de conocer la verdad. No es saber, no se trata de saber. ¿Cuántas verdades, cuántos principios ustedes saben y ustedes en sus propias vidas nunca han visto que esto afecte sus vidas como debería afectar? ¿Sí está claro? A ver si me explico mejor. Yo puedo saber, por ejemplo, esto es algo muy común. Yo puedo saber, por ejemplo, que la Biblia dice, escuchen, saber, ¿sí? La verdad, recuerden, no es algo que yo tengo que saber intelectualmente o conocer intelectualmente. Es algo que tiene que afectar mi vida. Es algo que tiene que cambiar mi forma de ser. ¿Sí está claro? Así es que ustedes y yo podemos saber que la Biblia dice, desechando el enojo. ¿Sí? Ay, voy a hablar de algo que es todo un tema en mi vida. La Biblia dice, desechando el enojo. La Biblia dice, ¿se acuerdan? Dice, se me va el versículo. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Sí está claro? Ustedes y yo podemos saber esto, pero seguir manejando el enojo bajo ciertas circunstancias. ¿Sí está claro? Porque es verdad, y esto es una enorme verdad, todos los que hemos pasado o estamos pasando por este tema del enojo, o por este proceso de madurar en cuanto al enojo, escuchen, porque esto es muy común, vamos a ir teniendo algunas victorias. ¿Sí? Algunas veces no tan completas como quisiéramos. Algunas veces no tan completas, hasta que un día, ustedes y yo nos vamos a dar cuenta y tomamos la decisión de vaciar por completo nuestros bolsillos de esta herramienta. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta que el enojo no sirve para nada. Voy a aprovechar esta oportunidad para hacerles una pregunta, o para que podamos analizar juntos o estudiar juntos bajo qué circunstancias todavía ustedes y yo nos enojamos. ¿Sí? Les pregunto, ¿hay ciertas circunstancias sobre las cuales todavía, no voy a pasar el tema, sobre las cuales ustedes todavía levantan la voz? ¿Hay algunas circunstancias sobre las cuales ustedes todavía gritan? ¿Sí? Voy a decirles algo, cuando el enojo empieza, escuchen porque hay mucho detrás de esto. ¿Sí? Y lamentablemente, la mayoría de los creyentes no vemos esta estructura como deberíamos de verla. ¿Sí está claro? Cuando el enojo empieza, lo primero que aparecen son los gritos. Eso es lo primero que aparece. Los gritos. Quiero decirles
que una vez que ustedes levantan la voz, inevitablemente lo que sigue es la agresión. Ustedes van a agredir. ¿Sí? Esto no es más que una mentira. Quiero decirles algo. A ver, el enojo es una trampa. El enojo es una mentira. Ustedes y yo, cada vez que nos enojamos, caemos en esta trampa o caemos en esta mentira. ¿Por qué? Escuchen, porque ni los gritos ni el enojo sirven para absolutamente nada. No sirven para nada. Para lo único para lo que han servido a lo largo de la historia es para que los problemas se hagan más grandes, nada más. Pero no han servido para ninguna otra cosa. Les aseguro, estoy absolutamente seguro que muchos matrimonios fueron destruidos o por lo menos se separaron por un enojo que no supieron manejar. ¿Sí está claro? Y cuando se dieron cuenta, después de que vinieron los gritos, las palabras salidas de tono, después de eso, ¿saben qué es lo que sigue? Traen a la escena a los suegros y mandan a llamar a la mamá de uno y a la mamá del otro, y siempre se acaban metiendo en estos problemas. Los cónyuges siempre se acaban metiendo con la familia del otro. Siempre. Esto siempre es así. Sí, esto es una ley. ¿Por qué? ¿Por qué es una ley? Porque es una situación donde la carne gobierna, no la Biblia, no las verdades de la Biblia, sino mi carne. ¿Sí? Y es inevitable que cuando este fruto de la carne se presenta, es inevitable que yo no agreda. Voy a hacerlo automáticamente. Después de que empiezan los gritos y las agresiones verbales, vienen todas las demás cosas, automáticamente, como por ejemplo las agresiones físicas, en el peor de los casos. Así es que estamos en este punto en donde estamos conociendo la verdad acerca de Dios, la verdad acerca de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque cuando dice, y conoceréis la verdad, ¿de qué verdad habla? Bueno, habla acerca de la verdad de Dios especialmente, ¿sí? Pero también, ustedes vamos a irnos dando cuenta, al avanzar, a medida que vamos a ir conociendo más a Dios, Dios nos va a dar la oportunidad de irnos conociendo a nosotros mismos. Y ustedes se van a dar cuenta que al mismo tiempo que vamos conociendo la verdad de Dios, lamentablemente vamos a ir conociendo la verdad nuestra, lo que ustedes y yo somos, la verdad acerca de nosotros. Y cuando esto ocurra, Dios nos va a ir haciendo libres para confiar en Él. Ok, a ver si me explico. A medida que ustedes y yo entendamos la verdad acerca de nosotros, ¿en qué sentido tenemos que conocer la verdad acerca de nosotros? Bueno, en este sentido que acabo de explicar, en el sentido de que ustedes y yo no debemos echar mano de cosas equivocadas, de estructuras equivocadas como la que acabamos de mencionar. Hay aspectos, yo creo que la mayoría son aspectos muy sencillos o aspectos muy simples, pero las consecuencias son terribles. Las dificultades que traen son enormes. Destruyen algunas de estas cosas, algunos de estos aspectos sencillos, de estas cosas sencillas, de estas estructuras en las que ustedes y yo caemos, destruyen la capacidad, nuestra capacidad para relacionarnos con las personas de la forma correcta. Me refiero a aquellos que sufren esta agresión y que la mayoría de ellos son las personas que más amamos. ¿Sí? Yo no sé si ustedes se han puesto a pensar en esto, pero a veces tardamos más en aprender a amar a quienes debemos amar de lo que ustedes y yo nos imaginamos. ¿Sí? Tardamos muchísimo en saber amar a las personas que debemos amar como realmente tenemos que amarlas. A eso me refiero. Así es que, es parte de esta introducción que estamos viendo. Les dije que vamos a ir viendo la verdad acerca de Dios,
la verdad acerca de nosotros mismos, la verdad acerca de Jesucristo. Vamos a hablar mucho de esto para entender por qué razón ustedes y yo ya no tenemos que pertenecer a estas estructuras. ¿Oyeron? La verdad acerca de nosotros mismos. ¿Qué es lo que tenemos que comprender? ¿O para qué tenemos que comprender la verdad acerca de nosotros mismos? Es muy sencillo. Escuchen, para esto, o ustedes le pertenecen a Él, o le pertenecemos a Él, o le pertenecemos a nuestra propia naturaleza equivocada. No hay un terreno neutral, no hay un punto neutro en este punto. No existe. O yo le pertenezco a Él, o le pertenezco a esta estructura equivocada que nos humilló y nos avergonzó por tanto tiempo. No hay un término medio. La verdad acerca de Dios. ¿Por qué tenemos que conocer la verdad acerca de Dios? Y me refiero en este sentido de conocerlo como nuestro Salvador y Señor. Ustedes ya lo conocieron como su Salvador. Ahora tienen que hacerlo su Señor. ¿Y por qué? ¿Por qué debemos conocerlo como nuestro dueño? Como la persona a la quien pertenecemos. ¿De quién somos? Porque ustedes tienen que llegar a Él. Ustedes tienen que llegar a entender esto. Es mejor ser un esclavo de Dios, ¿sí?, que ser un esclavo del pecado. La esclavitud del pecado, ¿saben a qué es a lo que conduce? La esclavitud del pecado solamente nos lleva a nuestra propia destrucción. Cuando ustedes se abrazan al pecado con todas sus fuerzas, lo que están haciendo es atentando contra su propia felicidad. Eso es todo. ¿Sí? Pero la esclavitud hacia Dios solamente nos lleva a una satisfacción mucho más profunda, cada vez mucho más profundo. Más adelante, allá por el capítulo 17, vamos a entender un poco más estas cosas. Vamos a entender por qué es que le pertenecemos. Vamos a entender por qué fue que Él nos compró, por qué fue que pagó un precio en la cruz. Pero Él, escuchen, porque dije hace un momento que es mejor ser esclavo de Dios que ser esclavo del pecado. Pero en el capítulo 17, ustedes y yo vamos a entender que en realidad Él no nos trata como esclavos. No somos sus esclavos. Es más, la Biblia dice que el esclavo no sabe ni los proyectos, no conoce ni los proyectos, ni los planes de su Señor. Eso es lo que la Biblia enseña. Pero los amigos de ese Señor, los amigos de ese amo, sí saben sus planes, sí conocen sus proyectos. Y Dios, escuchen, Dios sí nos ha llamado a ser sus amigos. Y a mí esto se me hace extraordinario. ¿Sí? Que Dios nos haya llamado a ser sus amigos. Pero la pregunta es, Alex, ¿y eso qué? No sé si ustedes se han preguntado esto alguna vez. ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se come? ¿Cómo puedo yo comprender que yo soy amigo de Dios? ¿En qué oportunidades soy amigos de Dios? Porque el título está muy bonito, sí, somos amigos de Dios, pero ¿qué hago yo con esto? ¿Cómo funciona esto? Bueno, es muy sencillo. Ustedes y yo, como amigos de Dios, podemos participar en este tema maravilloso, por ejemplo, de compartir el Evangelio. Cada vez que ustedes y yo hablamos de Cristo a alguien, estamos echando mano de esa amistad con Dios. ¿Sí? Cada vez que ustedes y yo oramos los unos por los otros, nos estamos convirtiendo en amigos de Dios. Este tema de orar unos por los otros, quisiera recordarles algo. Siempre que puedo, voy a tratar de hacerlo. Recalcar esto. ¿Por qué? Porque en los últimos
meses, creo que ya desde hace un par de años para acá, esto de orar por los creyentes, por lo menos para mí, se ha convertido en una enorme bendición. Orar unos por otros. ¿Qué significa? Procuro, en la medida que puedo, procuro orar por ustedes todos los días. ¿Sí? En una sola mañana no me da tiempo para orar por todos, pero trato de orar por todos. A lo largo de la semana, procuro orar por todos y cada uno de ustedes. Sí, por todos. ¿Y saben qué he descubierto? Noto que cuando estoy orando por ustedes, noto ciertas cosas. Y cuando dejo de hacerlo, también noto ciertas cosas. Cuando dejo de orar, algo pasa. Hay veces que dejo de orar y me doy cuenta, ¿saben por qué? Porque descubro que la persona está en problemas. Y problemas profundos, terribles. No significa que yo sostenga la vida de esa persona en oración. No es eso lo que estoy intentando decir. Lo único que intento confirmar es que debemos orar unos por los otros. Cada vez que ustedes oran por ustedes, ustedes están parándose a la par de esa persona y luchando a favor de esa persona, de las circunstancias que esa persona está viviendo. Pero descubro que cuando dejo de hacerlo, la persona entra en problemas. Y entonces, de alguna forma, ante Dios o delante de Dios, me siento responsable, ¿sí? De no haber estado luchando como debería luchar por las personas por las que al menos yo tengo la responsabilidad de orar, o el privilegio de orar por ellos. Y en este sentido, ¿cuál sentido? En el sentido de hablar de Cristo y en el sentido de orar por ustedes, es cuando ustedes y yo nos convertimos en amigos de Dios. Porque aunque ustedes y yo no sepamos lo que está pasando en la vida de los demás, cuando ustedes y yo oramos, ustedes pueden dar por sentado esto. Escuchen, aunque ustedes no sepan lo que pasa, aunque ustedes no saben si la persona ya salió de aquella circunstancia o no, ustedes sí pueden estar seguros, absolutamente seguros de algo, cuando oran por alguien, que ustedes están participando del proyecto de Dios con esa persona. Ahora entienden por qué es un privilegio orar los unos por los otros. Cuando ustedes oran por los demás, ustedes participan en el proyecto que Dios tiene para la vida de esa persona. Así es que vamos a ir entendiendo que la verdad verdaderamente, ahora sí, nos hace libres. Entender la verdad acerca de Dios, que no hay nada, y voy a terminar con esta idea, voy a ir terminando, cerrando esta noche con esta idea. Escuchen, hay que entender esta verdad de Dios que nos hace libres. Hay que entender un par de detalles que son muy importantes. Escuchen esto, no hay absolutamente nada, no hay una sola estructura en sus vidas que Él no pueda lograr vencer, o no hay nada que Él al interior de sus corazones no pueda lograr vencer. Nada. ¿Sí? Así es que ahora sí, voy a decirles algo, voy a explicarles algo en lo que ustedes sí pueden mostrarse desafiantes. ¿Sí? ¿Han oído todas estas expresiones de reclamo, de proclamo, de ato, de tomo, todas estas cosas? Yo no las conozco, pero las han escuchado, ¿sí? La mayoría de ellas y la mayoría de las veces que se usan de una forma equivocada, pero les voy a decir hoy cuál es la forma correcta de usar una de ellas, ¿sí? Y es en este sentido. Ustedes pueden desafiar. Ustedes y yo como creyentes podemos desafiar, pero ¿desafiar qué? Desafiar en el sentido, en el único sentido en el que un creyente lo puede hacer. Escuchen, o que tiene que hacerlo. ¿En cuál sentido? En este sentido. Decirle a cualquier pecado, a cualquier estructura equivocada, a cualquier debilidad
que gobierne sus vidas. Ustedes pueden desafiar a ese pecado y decirle a cualquier pecado que esté afectando sus vidas que ustedes van a ir con Dios. ¿Sí? ¿Sí me están siguiendo? Ustedes van a ir con Dios y le van a decir a Dios que ya no lo quieren en sus vidas. ¿Sí está claro? Ustedes van a acercarse a Dios y le van a decir a Dios: Dios, yo necesito que arranques esto de mi vida, todo esto de mi vida, o esta estructura en particular. No sé, le pueden decir a Dios: Dios, yo no sé hasta dónde tengas que entrar, no sé hasta dónde tengas que profundizar en esta área de mi vida, no lo sé, no sé hasta dónde tengas que ir, qué tan profundo tengas que ir, a qué parte de mi ser tengas que entrar, pero yo no quiero saber nunca más nada acerca de esto, nunca más. ¿Sí está claro, verdad? Y mientras, escuchen, ahora sí, sigo con el concepto: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Mientras ustedes van avanzando en esta limpieza, escuchen, porque esto es muy importante, al ir avanzando en esta limpieza, al irnos afirmando en esta determinación de no querer que nada estorbe nuestra relación con Dios, al ir avanzando en esta limpieza, ¿saben qué ocurre en su corazón? Su corazón se va a ir acondicionando, se va a ir entonando. Su corazón y el mío se va a ir poniendo de acuerdo con Dios, es lo que intento decir. Nuestro corazón se entona, armoniza con Dios y va estando de acuerdo con una limpieza con la que ustedes y yo jamás, nunca, ni siquiera nos imaginamos llegar a vivir. ¿Sí está claro? Y esto nos va a llevar a conocer mejor, a confiar más en Él y a experimentar una enorme libertad. ¿Se acuerdan? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cada vez que nos determinamos en esta limpieza, Dios profundiza. Nuestra relación con Él se hace más cercana, más íntima, más profunda. Y eso le permite a Él hacernos libres. ¿Libres para qué? Libres para seguirlo, libres para servirlo, libres para vivir para Él. Y como consecuencia de esto, libres para vivir la vida que Él siempre quiso que viviéramos. ¿Sí está claro? Así es que vamos a ir viendo a Dios trabajar, y además de esto, en este proceso, el mismo Dios se va a ir encargando de quitar cualquier pensamiento, se los aseguro, se los garantizo. No habrá, en este proceso, no habrá un solo pensamiento que venga a sus corazones de que lo que ustedes están viendo tiene que ver con ustedes. No habrá. Toda la gloria será para Él. Así es que si ya está en el corazón, creyentes, escuchen, si ya está en sus corazones, déjenlo trabajar sin restricciones. No le establezcan una sola restricción, porque muchas veces los creyentes no le dan permiso a Dios para entrar a determinadas áreas, ¿sí?, de nuestra vida, áreas que nos siguen afectando. Voy a decirlo de otra forma: a estas áreas donde ustedes y yo no lo dejamos entrar, son áreas que sí nos afectan, pero lo voy a decir de otra forma: son áreas en las cuales ustedes y yo todavía creemos. ¿Creemos en qué, Alex? Y aquí es donde es necesario conocer la verdad. Recuerden el pasaje, no lo olviden. ¿Para qué? Para que ustedes y yo ya no tengamos que seguir creyendo en esas áreas. ¿Creyendo en qué? Creyendo en que haciendo determinadas cosas vamos a salir adelante. En que haciendo determinadas cosas eso va a poder satisfacer nuestra vida. No existe, escuchen, si quieren lo apuntan, nunca vamos a salir adelante haciendo algo que va en contra de la voluntad de Dios. No vamos a poder avanzar así. No existe un creyente que salga adelante en su vida, que disfrute su vida,
y su relación con Dios haciendo algo que va en contra de la voluntad de Dios. Termino con este pasaje, Roger, Salmo 1 del 1 al 3, por favor. Escuchen esto. Es parte de esta verdad, ¿sí? Y conoceréis la verdad. Estamos conociendo verdades que nos van a hacer libres. Dice así, escuchen: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Dice, y este es el versículo que quiero que no olviden. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿De qué estamos hablando? De permanecer. Estamos hablando de guardar, ¿sí? Estamos hablando de madurar, estamos hablando de asimilar, de alimentarnos, de nutrirnos de la palabra de Dios. Dice así, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Cuál es la invitación esta noche entonces? Permanecer en su palabra. ¿Sí está claro? Que la palabra de Dios sea parte de nuestras vidas. Cuando ustedes vean el reto, ¿qué quiero decir? A ver si me logro dar a entender. Cuando ustedes estén leyendo y vean el reto, porque cada vez que leemos y lo hacemos de la forma correcta, con la actitud correcta, con la reverencia correcta, sin duda alguna, Dios nos va a invitar a un reto. ¿Sí? Sin duda alguna, Dios nos va a permitir entender un desafío, un reto. Cuando ustedes vean el reto concreto a través de aquel pasaje que están leyendo o que Dios les está enseñando o tratando de enseñar, dejen por favor que la palabra, que ese pasaje se convierta o que sea parte de ustedes. Cuando la Biblia dice de ver con atención, mirar con atención en la perfecta ley, se refiere a esto. Se refiere a apropiar lo que Dios les está hablando. Se refiere a permanecer, a obedecer aquello que ustedes están entendiendo o aquello que Dios les está hablando. ¿Sí? Dejen que eso se convierta en parte de la estructura de sus vidas, que sea parte de ustedes, de tal manera que en esa área, en ese punto en particular, la Biblia pueda gobernar sus vidas. La Biblia pueda guiar, pueda dictar sus reacciones en esta área en particular. ¿Sí está claro? De tal forma que ustedes puedan empezar a ver cumplirse todas las enseñanzas, el fruto de todas estas enseñanzas que van a ir aprendiendo, en las que van a ir permaneciendo. ¿Sí está claro? Bueno, vamos a quedar aquí por esta noche y la próxima semana vamos a entrar de lleno a este tema. ¿Sí? Ok, vamos a terminar la noche dando gracias a Dios. Vamos a cerrar los ojos y a orar. Padre, gracias. Gracias porque tú eres el dueño de todas las cosas. Tú eres el soberano del universo. Tú dices y haces y nadie puede resistirse a tu voluntad, y menos, mucho menos, la naturaleza, las inclemencias del tiempo. No hay nada que pueda resistir a tu voluntad. Hoy fue una tarde-noche lluviosa y ocurrieron muchas cosas que estamos seguros estaban ya planeadas. Te damos gracias porque a pesar de todo lo que ocurrió, tú nos diste la gracia y las fuerzas, incluso la fe para creer que tú podías cambiar las circunstancias cuando tú quisieras. No fue por nosotros que las cosas se suspendieron, ni iba a ser por nosotros. Así es que hicimos lo que estuvo al alcance de nuestras fuerzas hacer, y estoy seguro que lo que hoy escuchamos
Estoy seguro que lo que tú nos permitiste compartir y aprender fue de una enorme bendición para todos. Gracias porque sigues añadiendo a este concepto de la verdad muchas verdades, muchos principios, muchas enseñanzas que sin duda alguna nos están haciendo madurar y profundizar en esta maravillosa relación que tú has establecido con nosotros. No entendemos esto, nuestra mente no es capaz de entender un privilegio tan extraordinario como este, pero intentamos disfrutar y solamente queremos ir siendo testigos en primera línea de todo lo que tú vas a ir haciendo, de esto que entendíamos hoy, que cada vez que asimilamos la verdad va destruyendo todas estas raíces del pecado en nuestra vida y nos va haciendo libres para seguirte, libres para servirte, libres para vivir para ti. Así es que, por favor, danos la gracia para permanecer en esta maravillosa verdad que ahora estamos entendiendo. Guárdanos el resto de la noche, llévanos de regreso a casa con bien y prepara nuestra vida y nuestro corazón para la semana que viene, por favor. Te damos las gracias y te hemos pedido todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.